No hay ninguna iglesia cristiana que no respalde sus creencias en la Biblia. Sin embargo, también es claro notar que el papel y la autoridad de la Biblia en su teología varía de una iglesia a otra. Hoy en nuestro estudio vamos a ver cuáles son los elementos que pueden influir en la interpretación de las Sagradas Escrituras y cómo nosotros podemos entender mejor la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, a esta serie de estudios. En este trimestre estamos hablando de cómo interpretar la Biblia. Bienvenidos nuestros amigos que nos ven a través de redes sociales, los que nos escuchan a través de la radio Nuevo Tiempo, para el estudio de hoy que titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Tenemos acá a Carlos Mozombite. Bienvenido, querido Carlos. Un saludo a nuestra audiencia y luego ayúdanos con una oración y vamos a avanzar con el estudio. Muchas gracias. Saludos a todos ahí. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos en este momento por el estudio que tenemos ahora. Queremos pedirte, Señor, que puedas a través del Espíritu Santo impresionar nuestras mentes, poder entender, Padre, tu palabra para poder llevar a la práctica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Para la Iglesia Adventista, la Biblia es considerada como la fuente autoritativa de las creencias que se elaboran y se revisan periódicamente, pero al mismo tiempo también de la teología. Ahora en nuestro estudio vamos a ver, Carlos, qué elementos influyen en la interpretación de las Sagradas Escrituras, cómo estos pueden ayudar o cómo pueden afectar en la interpretación de la Biblia. Hablamos de la tradición, de la experiencia personal, de la cultura, de la razón y luego, por supuesto, de la misma Biblia. Vamos a ir desarrollando parte por parte cómo la tradición contribuye o puede afectar a la interpretación de la Biblia. Muy bien, pastor. Notamos acá que la tradición en aquellos tiempos era buena, porque nosotros vemos en Marcos 7 la historia, ¿no?, donde Jesús con sus discípulos estaba y sintieron hambre y fueron de paso donde ellos estaban en el campo, sacaron para comer y era sábado. Y ellos no se lavaron las manos, entonces la tradición decía que ellos no podían comer sin lavarse las manos. Pero eso no es algo malo, es algo bueno, solo que pusieron por encima, ¿verdad?, la tradición que las leyes de Dios. Claro. ¿Qué sería una tradición? A ver, para definirlo así de manera simple. Bueno, es un conjunto de creencias, ¿no?, que practica un pueblo de generación en generación y eso se vuelve una tradición. Que eso se va transmitiendo y las personas a veces van haciendo algunas cosas simplemente porque lo aprendieron de esa manera. Pueden haber tradiciones buenas, pueden haber tradiciones que no son buenas también, pero al momento cuando eso afecta el contenido bíblico, ahí termina siendo perjudicial. Hablábamos de esa tradición de lavarse las manos, hay rituales que eran parte de la tradición. Actualmente, como sociedad o como iglesia, ¿qué cosas podrían ser, por ejemplo, parte de la tradición? Bueno, que no están en la Biblia, pero que se acostumbra a hacer, ¿no? Un ejemplo, en la iglesia, cuando yo llego ahí, veo que van entrando los hermanos. Y los hermanos vienen directamente y se sientan en un lugar que siempre acostumbran. Y ellos dicen, yo desde que llegué a la iglesia me siento aquí y ya se sentó mi padre, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? Porque como si fuera propiedad de ellos, o como que ese es el lugar donde van a estar mejor o van a recibir la bendición. Exactamente. Yo conocí en diferentes iglesias hermanos también de diferentes, ¿no?, edades que seguían llevando esa tradición, ¿verdad? Entonces, eso se practica también, ¿no? Pero yo no le veo nada de malo también, ¿no? Bueno, ahora yo anotaba aquí algunas tradiciones. Por ejemplo, en algunas iglesias y en nuestras iglesias tenemos como tradicionalmente dos plataformas. Una plataforma para el programa de la primera hora de la mañana, la otra plataforma para la segunda parte del
esto es tradición, en algunas ya no la tienen, para algunos les cuesta, digamos, entender que eso era parte de una tradición. El hecho de que la Biblia generalmente sea negra también por muchos años, yo creo que casi siempre la Biblia fue con tapa negra, ¿no? Sí. Ahora ya fue cambiando, para algunos le fue chocando un poquito que salgan Biblias hasta con estilos de colores o con estilos muy juveniles, pero ahí no están afectando el contenido, simplemente se tenía la tradición de que la Biblia era un libro negro. Tal vez otra tradición que ya notaba aquí cuando hay programas en la iglesia, generalmente primero se canta un himno, después se ora. Raras veces se va a orar antes de cantar y así. Son parte de la tradición que uno va viendo y en sí mismas probablemente no tengan su efecto negativo o no sean buenas, no sean malas, pero cuando hay tradiciones que ya afectan al contenido bíblico, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y Jesús tuvo ese cuidado justamente, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar. Y es lo que vemos, ¿no? Los fariseos estaban más viendo esa parte de cuidar, de no hacer, ¿no? Sin embargo, Jesús tenía cuidado de que, bueno, por encima de todas esas tradiciones estaba la ley de Dios, ¿no? ¿Qué le podemos decir a las personas que tal vez están haciendo algo pero no saben si eso está en la Biblia o es parte de la tradición? El estudio de la Biblia no nos ayuda mucho a entender esto, como por ejemplo aquí hay una frase donde dice: la Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso de las tradiciones buenas. Bien, entonces aquí hay un texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, dice, ¿no? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Significa que el cristiano, la iglesia, debe seguir las enseñanzas de la Biblia, debe examinar las tradiciones. Algunas cosas son buenas, por ejemplo, el tema de la reverencia en la iglesia, el tema de irse tal vez con la mejor ropa a la iglesia, el llegar temprano, eso es parte de una tradición, y aprovecharlas para fortalecer nuestra fe, pero por otro lado, ver a ver qué cosas pueden estar sustituyendo inclusive el escrito de la Biblia. Bueno, eso es lo que debemos de cuidar, ¿no? De no irnos más en las cosas que, por ejemplo, lo que habló, ¿no? Las tradiciones, y dejar de lado lo que es importante, el estudio de la Biblia, ¿no? A veces nosotros colocamos más importancia al programa y no al contenido del programa, ¿no? Entonces puede ocurrir que la persona dice, bueno, yo voy a la iglesia de tal hora a tal hora, cuando el programa se alarga un poco, se va, entonces le dio más importancia a su tradición del horario que del contenido mismo. Claro. Vamos ahora al otro elemento que tiene que ver con la experiencia. ¿Cómo afecta, cómo contribuye la experiencia al acercarnos a la Biblia? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos la experiencia? Bueno, el apóstol Pablo, ¿no? Vemos que él fue, ¿no? un personaje bien centrado en las palabras del Señor, y él da ejemplo, ¿no? La experiencia que él tuvo con Jesús la comparte con la iglesia, ¿no? En versículos de la Biblia también menciona donde él está a la gente exhortando para que hagan como él hizo, que copien lo que él hizo, acercarse más a Jesús, ¿no? Entonces eso es lo que nos habla Pablo, también los discípulos que tuvieron una experiencia personal con Jesucristo, ¿no? Ahora, esta experiencia implica a veces el tener que ser parte de algo y creer que porque a mí me pasó, eso es lo correcto. Pablo tenía experiencia real de haberse encontrado con Jesús y poder contar aquello, pero no todos van a poder decir lo mismo. Y muchas personas basan su interpretación de la Biblia en base a su experiencia, es decir, a sus sentimientos, a la manera como a él le ha afectado o le ha beneficiado, y se puede correr el riesgo de limitar el contenido bíblico solamente a la percepción personal. Hay que tener cuidado, ¿no? En este aspecto de la experiencia, porque hay personas que son bien apegadas a las cosas de Dios, pero sin embargo su testimonio, su actitud es diferente, ¿no? Personas que ellos dicen, no, bueno, hoy día el Señor me mostró de que tengo que guardar el día domingo, digamos, ¿no? O tengo que practicar tal esta doctrina, cosa, ¿no? Tal creencia. Entonces, ¿qué hacer nosotros, ¿no? en esa situación cuando nos hablan de esa forma, ¿no? Ellos tienen una experiencia personal con Jesús, pero ellos tienen esta inspiración, digamos, ¿no? Pongámosle así.
cómo... Entre la experiencia personal, los sentimientos, las percepciones y la Biblia, ¿cuál tendría que pesar más? La Biblia, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Sí, Hay personas que creen que Dios me ayudó de esta manera, Dios me guió, Dios me habló, Dios me mostró, o siento tal cosa, percibo tal cosa. Hay personas que inclusive a mí me dijeron, pastor, todavía yo no siento la necesidad de entregarme. Cuando lo sienta voy a entregar mi vida al Señor. Están basados mucho en su experiencia personal, pero ya la Biblia le decía que él debe entregar su vida a Dios. Esperan, ¿no? Esperan que suceda algo. Ellos quieren esperar que el mismo ángel o Jesucristo mismo pero no ven la importancia de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Tanto la parte de la tradición como de la experiencia afectan, influyen y en algunos casos nos ayudan, pero tenemos que tener en cuenta que sobre todo debiera estar el contenido bíblico. Vamos a irnos a una pausa, Carlos, y luego vamos a continuar con los siguientes elementos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos, hablando sobre la Biblia como fuente autoritativa de la teología. Hemos hablado sobre las tradiciones, sobre la experiencia, y queremos ver un poquito sobre la cultura y posteriormente la razón. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo contribuye, cómo afecta en la interpretación de la Biblia? Bueno, cada pueblo, comunidad tiene su cultura. En este caso, quiero leer antes un párrafo de la Biblia de Elena de White que habla: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben, dice, aislarse del mundo. ¿Qué nos quiere decir de la cultura? O sea que nosotros como cristianos tenemos que estar separados de las cosas de la, vamos a decir así, de la comunidad donde vivimos. Debemos adoptarlo. ¿Qué tenemos que hacer? No, tenemos que estar, como dice, envuelto, pero no mezclado, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y dejar que Dios pueda ayudarnos, ¿no? a poder llevar adelante. Quiero terminar con lo que dice acá. El Señor trabaja constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna, pero no estuviese, dice, de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. La cultura podría ser vista también como elementos que determinan nuestra forma de ser, por ejemplo, el idioma, la vestimenta, la comida, el tipo de música que se escucha. Todo aquello es parte de una cultura que va a ir afectando de alguna manera nuestra vida diaria, y eso también puede afectar la interpretación de la Biblia. ¿De qué manera positivamente nos puede afectar? ¿De qué manera nos puede afectar negativamente? Para ayudarle a la persona que, así como se leía, no es que estamos fuera de este mundo, no es que somos extraterrestres, vivimos en un ambiente, pero al mismo tiempo debemos tener bien clara la idea de qué es lo que la Biblia quiere para el cristiano. Así es. Acá dice, no debemos, dice, nosotros perder de vista lo que dice la Biblia. Más bien nosotros, a través de lo que dice la Biblia, poder llegar a las personas. Bien, entonces la cultura es un elemento que influye, y a veces mucho en algunos grupos cristianos, a tal punto que la Biblia es interpretada en base a la cultura. Es decir, la cultura es la que pesa por sobre las enseñanzas de la Biblia, y se adaptan los mensajes o los contenidos de la Biblia a la cultura. Y creo que ahí entonces tendríamos una diversidad de maneras de buscar a Dios o de hacer la voluntad de Dios, porque cada cultura es diferente. Y la Biblia debiera más bien transformar la cultura de las personas. Hay personas que dicen, yo no soy judío ni pienso igual, ¿no? Y por eso para mí no es lo que está escrito ahí, ¿no? Bueno, y hay culturas que pueden estar, o aspectos culturales que pueden estar inclusive hasta en oposición a la palabra del Señor. Y ahí es importante que cada uno de nosotros conozcamos plenamente hasta qué punto el aspecto cultural está afectando nuestra interpretación de la Biblia. La razón es otro elemento que ha influido también en la interpretación de la Biblia. Sí, Dios nos da la capacidad para poder pensar, para poder racionalizar, ¿no?
Y eso es una característica humana, ¿no?, que Dios nos ha colocado ahí a cada uno. ¿Cuál es el elemento peligroso cuando basamos, es verdad que Dios nos ha dado el raciocinio para pensar, porque nuestra fe, aunque es confiar plenamente en Dios, pero al mismo tiempo significa que vamos a usar nuestra mente para pensar en cada una de esas verdades contenidas? Pero ¿cuál sería el peligro de darle más importancia a la razón que al texto? Bueno, había un pueblo, ¿no?, en la Biblia que menciona que más creía en la razón que en las cosas de Dios. O sea, en la filosofía, más se creía más en la filosofía, esa es la palabra, ¿no? En los argumentos, todas estas cosas estaban envueltas ahí, ¿no? Hubo un movimiento en el siglo XVIII que exaltaba demasiado el tema de la razón, racionalismo. Aquello que no entra en mi cabeza no lo creo, aquello que no lo puedo entender no, simplemente no existe, aquello que no encaja con la razón no debiera ser creído. ¿Cómo afecta eso en un libro que tiene contenidos inclusive de relatos sobrenaturales como los milagros? Usted lo que dijo acá, mire, el conocimiento principal, dice, ¿no?, el racionalismo. La verdad no es sensorial, sino intelectual. O sea que podemos nosotros, a través del conocimiento bíblico, a través de poder, ¿no?, entender las cosas de Dios, ¿no? Claro, lo que ellos están diciendo es que no es sensorial, o sea, no tengo que sentir, tengo que razonar. Los dos extremos tal vez, ¿no? El otro espera sentir algo para creer, el otro espera entender, y en ese entender muchas veces va a dudar de la creación porque no la va a poder entender, va a dudar del nacimiento virginal de Jesús porque es algo que no entra en la razón, va a dudar de un milagro, de una transformación de agua en vino, porque no es comprensible a la lógica de la razón. Entonces, el peligro sería de que termine eliminando partes de la Biblia porque no entran en la razón y perdiendo la oportunidad de ver el poder de Dios. Ahora, vamos a la última parte que tiene que ver con la misma Biblia, como una manera de interpretar el texto contenido en todo, ¿no? Es cómo podemos nosotros utilizar la misma Biblia para entender mejor lo que está escrito allí. Bueno, si sacamos el Espíritu Santo de la Biblia, es un libro un libro cualquiera. O cualquiera, ¿no? Pero necesitamos el Espíritu Santo en el estudio de la Biblia para poder entender los milagros, entender a Dios mismo, ¿no? Entonces, la Biblia, en anteriores lecciones vimos que fue revelada por Dios. Exacto. Fue inspirada, es decir, la revelación es la transmisión de un contenido que Dios quiere que sus hijos conozcan. Le inspira al profeta, el profeta escribe y luego nosotros tenemos que acercarnos pidiendo que Dios nos ayude a entender ese texto sagrado. Y la misma Biblia va a ir guiándonos en su comprensión de un libro a otro, como Jesús mismo citaba las Escrituras para poder explicar las verdades que Él quería transmitir. Así es. Aquí quiero leer lo que dice: la Biblia es la única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe y práctica. Es la base de la Biblia, ¿no?, para todo lo que es doctrina. La Biblia para nosotros como iglesia no es nuestra norma, la regla de fe, ¿no? Es la única fuente confiable. Leo aquí una porción de lo que está escrito en relación a esto también. Nunca debe interpretarse, dice, que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma y auténtica, espiritualmente hablando, fuente de autoridad, ¿no? Entonces, queridos amigos, queridas amigas, hemos visto hoy sobre algunos elementos que influyen en la interpretación de la Biblia, así como mencionamos la tradición, la parte de la experiencia personal, la cultura, la razón. A veces algunos de estos elementos tienen mayor énfasis
en algunas personas y ahí terminan a veces desechando algunas verdades bíblicas. Cuán importante es darle la importancia a la Sagrada Escritura, al texto sagrado, y los otros elementos debieran solamente contribuir en la medida en que éstas coincidan con la Biblia. De lo contrario, tenemos que ir descartando esos elementos que nos van a interferir con la comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio. La Biblia como fuente autoritativa de nuestras creencias y de nuestra teología. Querido Carlos, por favor, un pequeño comentario final sobre este tema. Claro, aquí en esta parte dice, necesitamos una fuente confiable que sea más profunda de lo que sentimos. La Biblia, ¿no? En su totalidad es un libro inspirado para nosotros, para nuestro tiempo, y a través de nosotros vemos los conceptos ahí que nos ayudan a tener más confianza en ella. Queridos amigos, quiero leerles aquí una partecita de nuestro texto. Dice, en cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e inclusive la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problema cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. Que al acercarnos a la palabra del Señor podamos ir con la seguridad de que estamos leyendo la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a poder nosotros no solamente creer, sino también obedecer lo que está escrito en este libro. Que Dios pueda guiarte, ayudarte a leer la palabra de Dios.